Vamos a ver uno de los teoremas más importantes sobre superficies desarrollables. Para ello vamos a dibujar un cono, lo vamos a hacer en sistema diédrico y vamos a buscar un caso sencillo para que se vea más rápido. Es un teorema que se puede aplicar fácilmente en el dibujo. Entonces cogemos una circunferencia y marcamos un punto para la circunferencia y marcamos el radio 1. Bueno, ahora lo vemos de cerca. Para verificar que está bien, siempre podemos escribir di, que es distancia, y marcar la longitud de aquí a aquí. Y aquí vemos que esa distancia es 1. Bueno, pues esta va a ser la planta del cono. Y ahora vamos a hacer una línea recta para simular el alzado. Vamos a hacerla horizontal. Entonces pulsamos en F8 y ya tenemos la recta horizontal. Y ahora cogemos una línea y vamos a hacerla de medida 3 unidades. Entonces cogemos, aquí vemos que nos marca 6, ponemos 3, enter. Bueno, pues ya tenemos ahí, a ver, decíamos que le damos a enter. Vemos la distancia desde este punto hasta este. Y vemos que es 3. Vamos a coger esto como generatriz del cono. Y como tiene un radio de la unidad y la generatriz 3, en realidad tenemos que el desarrollo del cono será 1/3 de la circunferencia completa de 360, o sea que será 120 grados. Para ello cogemos el rastreo polar y pinchamos en parámetros. Y ahora vamos a facilitar los ángulos de 30 en 30. Con lo cual ya está activo, le damos a aceptar. Y ahora vamos a hacer el desarrollo. Para ello dibujaremos un ángulo de, como es 120, pues será de 60. Entonces hacemos una línea que sale de aquí y buscamos el ángulo de 60 grados. También podemos más rápido coger aquí número de lados 3, hacer y coger el lado L, enter, y coger este lado y ya tenemos aquí un triángulo equilátero, con lo cual sabemos que este ángulo es de 60. Eso quiere decir que la circunferencia del desarrollo del cono pues será esta, desde esta línea hasta su simétrica. Entonces hacemos la simétrica de esta figura respecto a estos dos puntos y ya sabemos que esta va a ser el desarrollo completo de la figura. Bueno, una vez que tenemos esto, podemos verlo un poco más lejano para marcar entonces las generatrices del desarrollo. Entonces viene desde este punto hasta este y ahora viene desde este punto hasta este. Con lo cual, si queremos, podemos eliminar estos dos. Bueno, vamos a hacerlo así. Eliminamos los triángulos de enter. Mejor que eliminarlos, los vamos a mover por si tenemos que hacer uso de ellos. Ahí tenemos uno y de repetir desplaza este, enter, y cogemos el extremo y lo colocamos aquí.
Bueno, tenemos aquí el desarrollo entonces de lo que va a ser el cono. Sabemos que la generatriz es 3, entonces hacemos una línea que venga desde el centro por aquí y que venga vertical. Y ahora hacemos una circunferencia de radio 3. Bueno, antes de hacer la circunferencia, proyectamos este punto y tendremos el alzado del cono. Entonces, para hacer el alzado, cogemos entonces una circunferencia de radio 3. Eso quiere decir que la generatriz del contorno del cono será esta. Y la otra será su simétrica. La otra generatriz del contorno. Entonces escribimos simetría. Marcamos la generatriz, enter. Y cogemos 2 puntos para hacer la simetría. Bueno, pues ya tenemos la planta y alzado del cono y tenemos el desarrollo del cono, con lo cual pues ya podemos hacer el ejercicio, ¿no? Bueno, pues el teorema dice lo siguiente: la curva de longitud mínima o también geodésica entre dos puntos de una superficie cónica es siempre una línea recta al hacer el desarrollo. Vamos a verificar entonces para qué serviría eso a la hora de hacer un ejercicio de dibujo técnico. Entonces vamos a dividir esta línea en 3 partes. Escribimos div o divide, enter, designar objeto este y número de elementos 3, por ejemplo. Entonces ya vamos a marcar, aquí tenemos las divisiones en este segmento y vamos a coger otro. Vamos a hacer, por ejemplo, un ángulo a 60 grados. Vamos ahora a copiar esta línea para tener una línea a 60 grados respecto al horizontal. Entonces le damos a copiar, escribimos copia o cp, pinchamos en este punto y lo colocamos aquí en este punto. Bueno, eso quiere decir que la línea esta y esta pues forman 120, estas dos, ya que esta línea junto con esto es un cuadrante, 90 grados más 30, 120. Eso quiere decir también que esta línea es en realidad un tercio de la división de la circunferencia. Entonces vamos a coger ahora un punto sobre esta recta, pero primero la vamos a proyectar en el alzado. Entonces cogemos, pinchamos en línea, marcamos este punto y hacemos aquí la intersección. Mediante la polar hemos hecho una línea vertical, mediante el rastreo polar, y por último hacemos una línea que vaya desde este punto hasta el vértice del cono. Bueno, nos podemos acercar para verificar si hemos cogido bien el extremo, ese vértice del cono, y lo mismo podemos movernos con el encuadre. Podemos escribir enter para hacer el encuadre o bien pinchar en la rueda del ratón, con lo cual estaremos haciendo, incluso al moverla hacia adelante o hacia atrás, un zoom, y al pinchar en ella estamos haciendo un desplazamiento para el encuadre de la ventana del programa. Bueno, tenemos entonces ya proyectado esa generatriz y hemos hecho la división sobre esta otra generatriz a un tercio, y vamos a coger en esta, por ejemplo, la división a un cuarto, pero sin olvidar que esta no está en una proyección que no está en verdadera medida, ¿no? Entonces, cuando queremos obtener la verdadera medida, podemos hacerlo siempre sobre una generatriz y hacer el giro de ese punto. Pero observamos que si cogemos aquí un cuarto, al hacer el giro, aquí también se va a proyectar según un cuarto, ¿no? Vale. En todo caso, si alguien lo ve más claro así, escribimos div, enter,
cogemos esta línea y ahora escribimos 4, con lo cual ya tenemos la división en 4 partes. Entonces, si ahora cogemos una de esas 4 partes, como vemos aquí está el medio, aquí está, pues al hacer por aquí una línea horizontal, detectaremos aquí ya este punto que también corresponderá al cuarto de este segmento, ¿no? Entonces bajamos este punto y lo tenemos ya aquí proyectado en planta mediante una línea vertical, ya que sabemos que en diédrico las proyecciones son ortogonales. Bueno, pues aquí tenemos un cuarto de la figura de esta generatriz y aquí teníamos un tercio. Entonces vamos a marcar ese tercio. Voy a hacer una circunferencia aquí para el cuarto, una circunferencia así pequeña. A ver, nos acercamos más. Entonces voy a hacer una circunferencia, por ejemplo, que venga desde aquí hasta aquí. Bueno, pues ese es el punto a un cuarto. Y una vez que tenemos ya en el alzado el punto, pues hacemos otra circunferencia para representarlo en planta. Le damos a Enter y hace uno del mismo tamaño que el anterior. Mientras que aquí, para coger el tercio de esa generatriz del contorno, hacemos exactamente lo mismo. O sea que cogemos aquí el tercio y ahí tenemos ya el punto. Y le damos a Enter. Ahora solo hay que dibujarlo aquí en planta. Para ello dibujaremos la generatriz de esa planta y proyectaremos desde el centro de la circunferencia mediante una vertical, obtendremos su proyección en planta. Entonces vemos una ortogonal a la línea de piedra y tenemos entonces ya aquí la proyección en planta de la circunferencia. Le damos a Enter y tenemos ya planta y alzado de ambos puntos, ¿no? Bueno, una vez que tenemos esto, ahora empieza la aplicación del teorema, ¿no? Bueno, el teorema nos dice que la curva de longitud mínima, o sea, lo que se llama una geodésica en geometría, ¿no? Sabemos que una geodésica sobre una esfera es en realidad la circunferencia mayor, ¿no? En este caso del cono vamos a ver realmente qué significa una geodésica, ¿no? Entonces nos dice que la longitud mínima o geodésica entre dos puntos de cualquier superficie cónica siempre es una recta cuando se hace el desarrollo de la figura, ¿no? Es una recta que pasa por esos dos puntos, ¿no? Entonces ahora tenemos también la superficie cónica extendida aquí en su desarrollo y ahora ya solo hay que calcular dónde quedan esos dos puntos en el desarrollo, nada más que eso. Entonces si hacemos los dos puntos, por ejemplo que esta línea, y ya sería una cuestión de dibujo técnico, y hacer el arco a Enter, C, Enter, marcamos aquí el punto y hacemos el arco que viene desde este punto hasta este punto. Con lo cual si bajamos aquí una línea vertical, verificamos que efectivamente esa es la generatriz abatida. Y por tanto tenemos también que esto era, como en realidad la generatriz es en realidad 3 veces el radio de la base, pues aquí tendremos inversamente que un tercio de esta circunferencia detecta este sector circular de 60 grados. Bueno, pues ese sería en realidad el desarrollo entonces del cono. Entonces lo primero, pasamos este punto, aquí estamos en verdadera medida, con lo cual podemos hacer otro arco A, Enter, C, Enter, A es arco, C es centro, marcamos aquí este punto, cogemos aquí el centro de la circunferencia y pasamos esta longitud aquí, con lo cual esa longitud la pasaremos mediante una vertical. Y ahí tenemos ya entonces que la circunferencia, podemos copiar esta ya que ahora nos va a hacer otra de otro tamaño, ya que hemos hecho otras de otros tamaños. Entonces copiamos
el punto, el abatimiento del punto, ahí lo tenemos, que queda sobre el desarrollo, ¿no? Y ahora tenemos que hacer la posición del otro, ¿no? Y como vemos aquí, esto es un tercio, ya que esto era 120 grados, un tercio de la circunferencia completa. Entonces el desarrollo completo es desde aquí hasta aquí, 120. Entonces habrá que dividir 120 entre 3 y nos da 40, ¿no? Con lo cual haremos con el rastreo polar. Ahora venimos al rastreo polar, parámetros, y le damos un ángulo ahora de, escribimos ángulo de 40. Aceptar. Aquí mide 120, ¿no? Bueno, 120 es en realidad un tercio de la circunferencia completa, pero como el sector mide 120, entonces habrá que hacer también un tercio de este sector circular, ¿no? Y un tercio pues vendrá dado 120 entre 3 es 4, 40 es, con lo cual tenemos que coger un ángulo de 40. Entonces, en el rastreo polar habíamos activado ya los parámetros a 40, le damos a aceptar, está activo y hacemos una línea 40. Coge 40, forma 40 grados, pinchamos esta línea y esta y vemos aquí los 40 grados. Bueno, pues esto va a ser el desarrollo de este arco, pues va a corresponder a esto. Ya que esto es 40, aquí arriba habrá otros 40, 80 y luego tenemos aquí lo que nos sobra, 20 grados y aquí otros 20, ¿no? Bueno, por tanto la generatriz viene desde este punto hasta, continuamos la línea hasta aquí. Nos acercamos, podemos eliminar esto y ahora cogemos el punto y lo volvemos a copiar. CP, Enter, cogemos el punto y cogemos el centro y lo colocamos aquí. Bueno, por último tenemos que coger este cuarto y colocarlo aquí. Si queremos recortamos RR, Enter, marcamos aquí la circunferencia, Enter y quitamos este trozo. Y ahora dividimos, div, Enter, cogemos aquí este segmento y número de elementos 4, Enter. Con lo cual ya copiamos, bueno, vamos a copiar el círculo, nos acercamos, CP, copia, Enter y cogemos aquí el círculo y aquí tenemos entonces ya 1, 2, 3 y 4. Entonces cogemos aquí el cuarto. Bueno, pues ya tenemos entonces el desarrollo aquí a un cuarto y aquí a un tercio. Con lo cual el desarrollo de la geodésica será una línea que pasa por esos dos puntos. Nos acercamos, viene desde este punto hasta, vamos a coger aquí hasta este punto. Y por tanto ese será el desarrollo de la figura de la curva mínima que pasa por esos dos puntos. Viene comprendido por la línea recta que definen esos dos puntos ya y que aparecen sobre el desarrollo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que nos dice el teorema de Euler sobre superficies desarrollables. La circunferencia completa de la base del cono, entonces de estos 120 grados también cogíamos un tercio, ya que estos 120 grados será el desarrollo de esta circunferencia respecto a esta generatriz. Entonces, dentro de estos 120
pues dividíamos eso también entre 3, entonces nos quedaban aquí 40 grados, ¿no? Entonces, si medimos este ángulo, tenemos que esta línea y esta pues forman entre sí 40 grados, ¿no? Bueno, pues hecho esto, ya sabemos que esa es la longitud real del desarrollo de esta línea, y ahora solo tenemos que coger esta longitud y colocarla aquí. Entonces, si hacemos una circunferencia, esto lo podemos verificar con AutoCAD de esta manera, de aquí a aquí, y ahora hacemos una circunferencia en la que no le marcamos el radio, simplemente hacemos así sin darle a Enter, y ahora le damos a Enter, pues vemos que al darle a Enter tenemos que esta longitud, que está en verdadera medida, porque está en el plano de planta, el plano horizontal, tenemos que se corresponde realmente con esta, que también está en verdadera medida, porque es un giro de la generatriz para convertir esta línea oblicua en línea frontal, al plano horizontal. Entonces este segmento de recta sabemos que está en verdadera medida y es el que hemos puesto aquí, y verificamos con esa circunferencia que tiene el mismo tamaño. Entonces ya por último, para clarificar el ejercicio, sabemos que como es una geodésica, ahora hemos convertido la superficie cónica en un plano, en este caso un sector circular, y por tanto la distancia más corta entre dos puntos en un plano es una línea recta. Por tanto sabemos que el desarrollo de la mínima distancia entre estos dos puntos en el plano pues es esta línea. Si el cono continuara por abajo, o sea, continuara por debajo del plano donde se apoya, pues la línea continuaría también por aquí. Y ahora si desplegamos y recortamos la figura y la construimos el cono en 3D, veremos que esta es la línea geodésica. Por último, solo decir que en contra de la intuición no es una curva cerrada, porque si fuera cerrada este punto, como esta línea se va a pegar a esta de aquí, al girar el cono y construirlo en 3D, pues esta línea tendría que pasar por ese mismo punto. Ya que este está prácticamente aquí en la esquina, pues también debería pasar por aquí, por la esquina. Pero vemos que la línea recta pasa por este punto. Por lo tanto, no va a ser una curva cerrada, como si fuera una sección ni plana ni una curva cerrada alabeada. Bueno, pues para clarificar el ejercicio y ya concluimos, se le puede dar color. Entonces lo completamos así y lo pegamos, lo copiamos. Tenemos entonces ya de esta forma que AutoCAD también puede colorear. Esta es una forma mucho más rápida de trabajar con un programa muy sencillo. Entonces directamente hacemos el desarrollo del cono. Este sería el desarrollo de la superficie cónica y este sería el cono. Vamos a darle otro color. Este sería el cono en planta. O sea, se ve la circunferencia, y luego el cono en alzado, con los dos puntos por donde pasaría la geodésica. Si lo construimos en 3D veremos que esta línea pues lógicamente tendrá una curvatura, ¿no? Y podríamos ver cuál sería su alzado. Para ello podríamos calcular aquí estos distintos puntos en sus generatrices correspondientes y su altura correspondiente e ir pasándolos aquí, ¿no? Y veríamos que al final corta aquí más o menos a un ángulo parecido a este, ¿no? Ya que la línea pasa por este punto, con lo cual un ángulo parecido tendríamos más o menos, vendría por aquí, cortaría aquí a la circunferencia. Ahora se podrían pasar todas estas alturas en las generatrices al alzado y a la planta para obtener la curva dentro de la planta y el alzado de la figura, ¿no?
Por último, solo decir que el desarrollo de esa geodésica pues será esta línea. Vamos a marcarla en otro color para que se vea más claro. Ahí la tenemos, ese es el desarrollo de la línea geodésica, distancia más corta entre dos puntos, cuyas proyecciones en planta y alzado son este para un punto y alzado para otro punto, ¿no? Bueno, pues esa será la solución del ejercicio desarrollada en un teorema